Shabbat Shalom a todos. Una alegría encontrarnos en este Shabbat para nuestra parashá semanal, parashá esta semana, parashá Kitetse, que significa cuando salgas. Esta parashá la encontramos en el libro de Devarim, Deuteronomio, desde el capítulo 21, versículo 10, hasta el capítulo 25, versículo 19. Es una parashá espectacular, maravillosa, tiene muchísimos mandamientos, de los cuales vamos a tratar de trabajar un solo tema, que de verdad es muy grande. Antes de iniciar con esta enseñanza, vamos a levantar una tefila al Eterno, dándole gracias por permitirnos esta enseñanza, este momento. Padre, en el nombre de nuestro Rey y Santo Maestro, te doy muchísimas gracias por permitirnos estudiar tu palabra. Bendito eres tú, Eterno, Eloá nuestro, soberano del universo, que nos has santificado con tus mandamientos y nos has ordenado el estudio de las palabras de tu Torá. Bendito eres tú, Eterno, dador de la Torá. Amén y amén. Esta porción, Kitetse, continúa con las instrucciones que Moshe le está dando al pueblo de Israel. Esta parashá contiene 74 mandamientos. Es una de las que tiene, la que más tiene mandamientos, esta porción. Y entre ellas, muchas tienen que ver con la relación entre el prójimo, del ser humano, del israelita con el prójimo, y otras que tienen que ver con el Eterno. Vamos a mencionar solamente algunas. Por ejemplo, para la guerra. Para la guerra, el Eterno manda órdenes específicas sobre el trato que deberían tener los soldados cuando iban a las guerras con las mujeres que tomaran como prisioneras, ¿sí? Hashem les decía, les dio una instrucción de cómo debían comportarse con estos cautivos o cautivas que tomaban de las guerras. En cuanto a las leyes familiares, está hablando el Eterno de el tipo de la herencia, ¿sí? Cómo es que el hijo primogénito debe heredar, recibiendo la doble porción. Nos habla de la esposa, que para esa época era permitido cuando el hombre tenía a la mujer que amaba y a la esposa que no quería mucho, y de acuerdo al orden de nacimiento de los hijos, así mismo se les daba su herencia. También nos va a hablar del procedimiento que se tenía que hacer cuando en una familia había un hijo que era desobediente y, aparte de ser desobediente, era rebelde. También nos va a hablar sobre las leyes del divorcio. En el área social nos va a hablar sobre la devolución de algo perdido a su dueño. Es decir, no tendría por qué perderse nada en el campamento de Israel. Nos va a hablar del derecho a la propiedad privada. Nos dice que no podemos prestar a nuestro hermano con interés, pero al extranjero sí se le puede prestar con interés. No hay problema, pero no ser usureros tampoco con el no israelita. Algo importantísimo que nos dice es que no se puede retener el salario de un empleado. Está prohibido. En cuanto a la vestimenta, se nos ordena el mandamiento de llevar puestos los tzitzit. Una mujer no puede utilizar atuendo de hombre, ni el hombre tampoco puede utilizar vestimenta de mujer. Ese es un tema que a futuro, con ayuda del Eterno, podremos tocar, que son de las cosas que son, para esta época que estamos viviendo, un poco controversiales. Se nos habla también del cuidado con la creación. Es decir, no podemos ser crueles con los animales. No podemos mezclar semillas al sembrar. Y se nos dice que no debemos mezclar lana y lino, y un poco de mandamientos sobre ese estilo. En los mandamientos que tienen que ver con el Eterno, nos dice que cuando se haga una promesa al Eterno, no podemos demorarnos en cumplirla. En el área judicial se nos habla sobre las leyes sobre el secuestro. Había pena de muerte cuando se condenaba a un secuestrador. Nos habla sobre las leyes de justicia, que hay que absolver al justo, condenar al culpable. En el área comercial se nos dice que debemos tener medidas justas y pesos justos. Esta parashá finaliza
con el recuerdo de lo que le hizo Amalek al pueblo de Israel en el camino cuando salieron de Mizraim, y la orden de Hashem de borrar la memoria de ellos debajo del cielo. Como se dan cuenta, esto es apenas un esbozo de todo lo que tiene esta parashá. Los invito a que la lean porque se van a encontrar con un poco de mandamientos que realmente, si hoy por hoy, en esta sociedad en la que vivimos, lo tomáramos en serio, viviríamos casi que en el paraíso. Con la ayuda del Eterno, hoy vamos a estudiar un tema específico, y es el que tiene que ver con el primer versículo de esta parasha. ¿Qué nos dice el primer versículo? Dice: cuando salieres a la guerra contra tus adversarios y lo entregare a Adonai tu Eloa en tu mano. Hasta ahí, Devarim 21:10. Repito: cuando salieres a la guerra contra tus adversarios y lo entregare a Adonai en tu mano. Aparentemente, si analizamos cómo dice el versículo, creeríamos que hay un error gramatical en la frase, ya que al principio se refiere al enemigo en plural, ¿cierto? ¿Qué es lo que dice? Cuando salieres a la guerra contra tus adversarios. Pero después dice: y lo entregare a Adonai, como si fuera solamente uno. En la Torá todo es perfecto, todo es exacto, y cada detalle también tiene un contenido oculto y profundo por sobre la explicación simple. Es decir, esto es lo que encontramos literal, y ahora vamos a tratar de darle un poco de entendimiento, ir un poquito más profundo allí. De la misma forma, en este caso, aunque se habla de una guerra común, dice: cuando salgas a la guerra, algo militar. En el sentido más profundo, hay una alusión a la guerra espiritual de cada individuo. Pregunta: ¿cuáles son los adversarios? Podemos decir que hay enemigos físicos y que hay enemigos espirituales. De los físicos, todos los días tenemos noticias. No es sino que prendan el televisor, pongan las noticias, y entonces nos encontramos con que hay un atentado en Eretz Israel, que hay un atentado ahí en Jerusalén, que este tipo mató a tantos, que el presidente de Irán, que el presidente de Siria, que quieren acabar con Israel, que desaparezca del mundo. Esos son los físicos. Los físicos son los que cuando prendemos otra de las noticias, que la guerrilla, que el paramilitar, que el ladrón que acabó con la vida de uno, que acabó con la vida de otro. Y para eso el Eterno nos dice que tenemos que prepararnos. No nos dice que tenemos que quedarnos en nuestras casas encerrados, sino cuando vayas a la guerra, cuando salgas. Es algo que inevitablemente tenemos que hacer. Pero mis amados, esos enemigos, esos que podemos ver, que podemos evitar, que si salimos de nuestra casa y vemos que hay una persona que quizás quiera hacernos daño, podemos huir de ahí o podemos enfrentarlo, son quizás más fáciles de derrotar. Y las podemos derrotar cuando tomamos decisiones inteligentes y sanas. Si vemos en nuestros trabajos, por ejemplo, en nuestra universidad o en el colegio, que hay una persona que quiere hacernos daño, que quiere que nos vaya mal, pues debemos tomar decisiones inteligentes, como por ejemplo, pues alejarnos de esa persona. Y seguramente esa guerra la vamos a ganar. Lo difícil, mis queridos, es salir a batallar con el otro enemigo, con ese enemigo que no vemos. Todos estamos en guerra contra un enemigo feroz. El Jobot Alevabot describe esta batalla con la siguiente historia. Un hombre piadoso se encontró con un grupo de soldados que volvían triunfantes de una gran batalla, emocionados por la victoria. Han vuelto victoriosos de una lucha menor, les dijo. Ahora prepárense para la batalla importante. ¿Y cuál es esa batalla importante?, le preguntaron. La guerra interior, contra la inclinación al mal. Esta es la guerra principal. Acaban de volver de 3 semanas de intensa lucha y el enemigo ha sido derrotado. Pero la lucha contra la demencia del Yetzer Hará nunca termina, incluso después de 100 derrotas.
nunca te deja tranquilo. La batalla es constante. No descansará hasta haberte matado. Apenas bajas la guardia, te golpeará e intentará destruirte por completo. En una guerra típica hay una línea de fuego. En ocasiones estás rodeado, pero por lo menos sabes dónde está el enemigo. Sin embargo, el Yetzer Hará es un experto en disfraces. Sabe cómo enmascarar las ilusiones para que parezcan realidad. Cómo racionalizar el mal para que parezca que es el bien. Es tan engañoso que sabe cómo hacer que te dañes a ti mismo y a tu familia sin que te des cuenta. Qué tremenda historia. Y cómo este sabio aterriza a esos soldados que habían estado en esa guerra. Y entonces, mirando esto, me puse a buscar definiciones de Yetzer Hará. ¿Cómo se ve esa definición? ¿Qué es el Yetzer Hará? Las personas que nos ven por primera vez hoy, que hasta ahora están empezando este camino, se preguntarán qué es el Yetzer Hará. Eso es lo que vamos a estudiar. Sin embargo, a manera de pura información, vamos a definir el Yetzer Hará como la inclinación al mal. Yetzer significa inclinación en su forma más normal y Hará es del mal. Todo el ser humano, cada hombre, ha nacido con esa inclinación al mal y con el Yetzer Hatov, que es la inclinación al bien. En hebreo hay una palabra que se conoce como Yetzer. ¿Sí? Esta palabra deriva de Yatzar, de otra palabra que significa Yatzar, mediante la idea de moldear en una forma especial. Entonces, Yetzer o Yatzar podría significar o nos da la idea de moldear algo. También conocida esta palabra como inclinación, pero este término ya entra en un segundo plano, ya que el sentido primario de la palabra es moldear. Y aquí es interesante porque cuando estaba estudiando esto, es ver cómo nos empezamos a moldear desde muy niños, desde que nacemos. Por ejemplo, un bebé nace con Yetzer Hará. Y ese Yetzer Hará en el bebé se refleja rápido. Si el nené tiene hambre, él llora y hace una pataleta y golpea y hace muchas cosas para tratar de hacerse entender. Es la forma en que lo hace. No lo hace pensando en que si lloro me dan comida o si lloro me cambian el pañal, etcétera, sino que es su instinto, ¿cierto? Y depende tanto de ese bebé, cómo se va levantando con su instinto, y de los padres cómo ayudan para moldear que ese instinto vaya tomando otra forma. Y después, pues, ya cuando es mayor, pues ya no va a hacer esa pataleta. Imagínense ustedes un nene de 40 años llorando porque la esposa no le da el almuercito o haciendo pataleta para que lo cambien porque está sucio. O sea, sería inaudito. Entonces eso no puede pasar. Hay que ir mirando cómo se moldea esa inclinación, ese Yetzer, desde el nacimiento. Cuando se dice que el Yetzer Hará o la inclinación al mal, se habla de algo formado en el hombre, es decir, un conocimiento, puesto que este es lo aplicable tanto para el bien como para el mal. Ese Yetzer, ese moldeamiento, eso es un conocimiento que se va adquiriendo, ¿sí? Y eso que significa el conocimiento nos va a llevar hasta el día en el cual Adán pecó. A él se le dijo, no pueden comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Sin embargo, eso fue lo que hizo Adán y Java, su esposa. ¿Qué pasó con esto? Que ellos lo que hicieron fue que se abrió su mente, hubo un conocimiento y ya viene un pensamiento no espiritual, sino un pensamiento carnal. Hasta toda su forma de actuar, toda su forma de ser, su forma de hablar cambió.
Ya hay un árbol, un conocimiento. Y a eso fue lo que se tuvo que enfrentar Adán y Java. Y de ahí en adelante todos nosotros hemos nacido con esas dos inclinaciones. En el judaísmo, Yetzer Hará es la inclinación congénita para hacer el mal, es decir, nacemos con esto. Y violando la voluntad del Eterno. Quizás un niño, cuando hace su pataleta o incluso hay chicos pequeñitos que le pegan a la mamá, le pegan al papá, no están pensando, no tienen una conciencia de decir, voy a pegarle a mi mamá para hacerle daño, voy a pegarle a mi papá para hacerle daño, o voy a pegarle a mi hermanito o eso. No, es porque hasta ahora se está formando. El término Yetzer Hará o moldear o conocimiento procede de la frase que encontramos en Génesis 6:5 y en Génesis 8:21, que nos dice, la imaginación del hombre es malvada, o el corazón del hombre es malvado, desde el nacimiento, desde siempre. Antes del Mabul, eso fue lo que dijo el Eterno, y por eso destruyó a la tierra con el diluvio. Y esto aparece 2 veces al principio de la Torá, en el Génesis. La palabra hebrea Yetzer, que aparece 2 veces en Génesis, se repite al final de la Torá, allá en Devarim, en este libro que estamos estudiando, cuando dice, conocí sus maquinaciones. Así, entendemos que desde el principio hasta el fin, desde Bereshit hasta Devarim, desde cuando nacemos hasta cuando morimos, el corazón del hombre se inclina continuamente al mal. Sin embargo, la Torá que comenzó con la bendición anticipa la bendición futura que vendrá como resultado de que el Eterno circuncidará el corazón en los últimos días. Miren esto tan interesante. Para el judaísmo, el Yetzer Hará no es una fuerza demoníaca, no es el diablo. El diablo me tentó, el diablo me hizo robar, el diablo me hizo cometer infidelidad, el diablo, el diablo, el diablo. No. En el judaísmo, en la Torá, no se tiene esa definición, el Yetzer Hará como el diablo. No. Sino el mal uso que el hombre hace de las cosas que el cuerpo físico necesita para sobrevivir. Más adelante en nuestros escritos se dirá que nadie diga que fuimos tentados por el Eterno, sino que, porque eso es algo que es una herejía, algo que no podemos decir, el cielo no lo permita, sino que nosotros somos tentados por nuestras propias concupiscencias, por nuestra carne, por nuestra carnalidad, es decir, por el Yetzer Hará. Así, la necesidad de comida se convierte en gula debido al Yetzer Hará. ¿Necesitamos comer? Claro que necesitamos comer. ¿Queremos comer? Claro que queremos comer. Pero ya cuando comemos hasta la saciedad y aún después de estar saciados queremos seguir comiendo, eso es un resultado de lo que Yetzer Hará hace en nuestra vida. No es malo querer tener intimidad con la esposa, ¿cierto? Es lo normal. El Yetzer Hará, nuestra propia naturaleza, así lo requiere. ¿Qué es lo malo? Cuando dejamos que el Yetzer Hará salga y haga lo que quiera, y entonces la persona, en lugar de tener una relación santa y sana con su esposa, entonces viola, comete adulterio, relaciones incestuosas y cosas por el estilo. Lo malo no es querer que nos vaya bien. No es malo desear que tengamos una buena parnasá sin sufrimiento, de una manera honrada pero abundante. ¿Quién de nosotros que estamos acá no quiere tener una buena casa, un buen carro, una buena empresa, un buen sustento, que no nos falte nada? Eso está bien. Eso también hace parte del Yetzer Hará, porque son los deseos que tenemos en nuestra carne, que es con lo que queremos vivir. Pero ¿qué es lo malo? Que si dejamos que el Yetzer Hará nos tome ventaja, esa inclinación, entonces esa inclinación va a querer tener todo lo que queremos, que es lícito, pero
robando o estafando o siendo ambicioso o envidioso o cosas por el estilo. Eso es lo malo. El Yetzer Hará, mis amados, el Yetzer Hará es un atributo natural, un atributo. Vean que no es un defecto, es un atributo. Y es necesario en la especie humana. ¿Por qué decimos esto? Porque todo lo que el Eterno creó es bueno. Durante los 6 días de la creación, todo lo que se creó fue bueno. Y así está escrito. Asimismo, lo es el Yetzer Hará. En el Talmud, en el Tratado Kiddushin 30b dice: el santo bendito sea, dijo a Israel: mi hijo, he creado la tendencia negativa y he creado la Torá. Es decir, he creado el Yetzer Hará y he creado la Torá, que es un antídoto, que es como el condimento. Si ustedes se sumergen en la Torá, ustedes no serán llevados a manos de la tendencia negativa. Pero el Eterno creó las dos. El Eterno creó tanto la enfermedad como el remedio. Y el hecho de que la tendencia al mal, nuestra inclinación al mal, nos haga hacer cosas malas, no quiere decir que sea malo. Porque el Eterno lo creó, es bueno. Mucha gente se pregunta si el Yetzer Hará es imaginario o es real. Pues tanto la inclinación al mal, como la inclinación al bien, como la Torá misma, son reales, solo que actúan de una manera diferente. Mientras que el cuerpo deja que el Yetzer Hará crezca y crezca, quiere hacer lo que quiera en contra de la voluntad del Eterno. Pero cuando tomamos el antídoto que es la Torá, cuando tomamos ese condimento, hacemos que el Yetzer Hará empiece a ceder. No se va a ir de nosotros, empieza a descender. Y la Torá hace que el impulso del bien empiece a tomar su lugar. El Yetzer Hará, mis amados, esa inclinación, vive en nosotros como un huésped. Y este huésped quiere vivir para siempre en nosotros. Lamentablemente, lo hace como un parásito. Además, no solamente quiere vivir como huésped, también quiere hacerlo como rey. Preparando esta enseñanza, me acordé de un documental que había visto hace un tiempo, y hay un parásito que se llama Toxoplasma gondii, que ataca a los ratoncitos, y ese parásito se mete en el cerebro del ratoncito, y hace que el ratón le pierda el miedo que es innato en ellos a la orina del gato. Entonces sale sin ningún problema y se expone para ser cazado. Así es el Yetzer Hará. Quiere vivir en nosotros. Y aparte vive. Pero lo hace como un parásito. Y a veces nos ataca tanto que quiere que lo dejemos gobernar. Que lo dejemos que esté por encima de nuestra vida. Que las decisiones que tomemos sean tomadas por Él, no por lo que dice la Torá, no por lo que nuestra sensatez quiera hacer. No, simplemente quiere Él ser el gobernante. Ahora, ¿cómo podemos decir que el Yetzer Hará es bueno? El Rabí Nachman de Breslov dijo en nombre de Rabí Samuel: he aquí, era bueno. Se refiere al buen deseo. Y aquí que era bueno, se refiere al mal deseo, a la inclinación del bien y a la inclinación al mal. Solo dice muy bueno después de que el hombre fue creado, con sus inclinaciones buenas y sus inclinaciones malas. En todo lo de todo lo que el Eterno creó, lo que está en la creación, lo que está escrito en la Torá, nos dice que era bueno. ¿Puede entonces el mal deseo ser bueno? Eso sería extraordinario. Pero sin el mal deseo, sin el Yetzer Hará, sin esa inclinación, ningún hombre construiría una casa. Ningún hombre tomaría esposa y engendraría hijos.
Y así dijo Salomón: otra vez consideré todo trabajo y toda excelencia en el trabajo, que es rivalidad del hombre con su prójimo. Esto es grande, esto es muy tremendo. Saber que sin el impulso del Yetzer Hará no tendríamos nada. Seríamos como ángeles. ¿Cómo podemos reconocer el Yetzer Hará? El Maharal de Praga comienza su tratado sobre el poder del Yetzer Hará rompiendo el código de los mensajes que nos manda el Yetzer Hará. Este enemigo siempre está caracterizado por hambre y sed, es decir, siempre le falta algo. ¿Cómo vamos a identificar el Yetzer Hará? Cuando empezamos a que esa voz que está dentro de nosotros siempre se queje de que algo nos haga falta. El mensaje del Yetzer Hará siempre es: tú no tienes lo que necesitas. Siempre te falta algo, siempre te va a faltar afecto. Este mensaje en código tiene miles de versiones diferentes y de las que voy a decir, quizás te identifiques con alguno. Y ahí te vas a dar cuenta cómo es que trabaja el Yetzer Hará. Por ejemplo, no tengo pareja. Entonces, obviamente, eso me deprime. Tengo un esposo, pero él no es emocionalmente sensible conmigo. Tengo una esposa, pero ella no mantiene la casa suficientemente limpia. No tengo hijos, entonces no puedo continuar con mi vida. Tengo hijos, pero ellos tienen dificultades de aprendizaje. Mi hijo no será aceptado en una buena universidad. Mi hija necesita casarse desesperadamente. No tengo suficiente dinero para comprar una casa. Pero tengo una casa. Sí, pero es demasiado pequeña. La casa es suficientemente grande, pero necesito desesperadamente una cocina nueva. La casa es demasiado grande para que yo la pueda limpiar sola. Necesito una ayuda para la limpieza. No tengo un trabajo que pague suficiente. Tengo un trabajo muy bueno, lucrativo, pero no tengo el tipo de jefe que necesito. Y así, piensen ustedes en cualquier cosa que tengan, pero no están conformes con lo que tienen, sino que siempre se quiere tener algo más. Y siempre algo más. Es como esa forma de ser insaciables con todo lo que queremos. Ahí está gobernando el Yetzer Hará. El Maharal revela el secreto que las frases de falta son un código y el emisor siempre es el Yetzer Hará. La forma de combatir este huésped, a veces indeseado, es activar el instinto del bien. Es ponerlo en práctica. Si nosotros dejamos que el Yetzer Hará, que es el que nos domina, hace cosas fuertes, tiene un ímpetu impresionante, hay que tratar de controlarlo y esperar que activar el Yetzer Hatov, el instinto al bien. Eso es lo que tenemos que hacer. Así, de la misma manera como ese Yetzer Hará es utilizado para hacer cosas malas, debemos aprovecharnos de ese instinto, de la fuerza, y activar el Yetzer Hatov y estudiar Torah, por ejemplo. Dedicarnos a la tefilá, a hacer buenas obras, hacer la oración privada, personal, para entender que solos no podemos salir a la guerra. Tenemos que saber que Hashem ya peleó por nosotros. Él dijo: cuando salieres a la guerra contra tus adversarios y lo entregare a Adonai tu lo en tu mano. Es decir, que la guerra, el Eterno ya la peleó por nosotros. Ya la ganó, ya nos la entregó. Ahora depende de nosotros, de cada uno de ustedes que me están mirando, tomarla y creerle al Eterno. Y luchar, porque tenemos que luchar. Pero sabiendo que Hashem ya nos entregó en la mano esa guerra. Ya tenemos la victoria. Es decir, que sí podemos dominar al Yetzer Hará. Debemos aprovechar esa fuerza que tenemos en él para canalizarlo, para realizar grandes obras, para servir al Eterno. Esa misma fuerza que nos lleva a pecar, esa misma fuerza la podemos tomar y canalizarla para hacer sedacá, para hacer obras de caridad,
para impulsarme a que tengo que estudiar, a que tengo que meterme de verdad con Hashem. Tengo que utilizar esa energía para complacer a mi esposa, a mis hijos, a mi familia, a mi congregación. No estarnos quejando a toda hora, a ser desagradecidos con el Eterno. Miremos otro texto del Talmud que lo encontramos en Berajot 5a. Dice así: incidentalmente con el verso tiembla y no peques, la Gemara menciona que el rabino Levi Bar Hama dijo que el rabino Shimon ben Lakish dijo: uno siempre debe incitar su inclinación al bien contra su inclinación al mal. Es decir, uno debe luchar constantemente para que su mala inclinación no lo lleve a la transgresión. Como está dicho, temblad y no pequéis. Si uno tiene éxito y domina su inclinación al mal, excelente. Pero si no logra dominarla, debe estudiar la Torá, como se alude en el versículo: dile a tu corazón. Si haciendo esto, él domina su mala inclinación, excelente. Si no la logra dominar estudiando la Torá, debe recitar el Shema. ¿Por qué? Porque el Shema contiene la aceptación del yugo del Eterno y el concepto de recompensa y castigo. Como dice el verso: sobre tu cama, que alude al Shema, donde dice cuando te acuestas. Si con esto logra dominar su mala inclinación, excelente. Si no, deberá recordar el día de la muerte, a cuyo silencio se alude en la continuación del versículo: y quédate quieto. Tremendo esto. Solamente sabemos que el día de la muerte, ese día, el Yetzer Hará también será quitado de nosotros. Recuerde lo que establece el Talmud: cuando más grande espiritualmente es la persona, mayor es el poder de su Yetzer Hará. Cuanto más alto ha llegado la persona en su perfeccionamiento personal, en su cumplimiento de preceptos y a fidelidad del Eterno, tanto más grande la fuerza de su Yetzer Hará. Sin embargo, ese Yetzer Hará es usado para el bien y no para el mal. Solamente esto para terminar. Mis amados, si ustedes están rogando al Eterno que les quite el Yetzer Hará, es que quieren ser ustedes como ángeles. Mientras que estemos en esta vida, lo que tenemos que rogar al Eterno es que nos ayude a dominar ese instinto, ese animal que se puede salir de nosotros y causar mucho daño. Y más bien, rogarle al Eterno que el Yetzer Hatov, esa inclinación al bien, esa inclinación que nos lleva a las grandes cosas, a las grandes proezas, a encontrarnos de verdad con el Eterno, sea el que domine. Y no permitir que el Yetzer Hará viva como un parásito en nuestra vida y nos gobierne. Que el Eterno les bendiga. Que Hashem, en su gran misericordia, les regale un hermoso y muy bendecido Shabbat Shalom. Los quiero mucho. Muchas bendiciones.